Bienvenidos a este especial. Hoy exploramos el lado oscuro del éxito, hombres y mujeres que lo tuvieron todo, mansiones, yachts privados, poder político, y que hoy visten uniformes de algodón y comparten celdas de concreto. No solo hablaremos de sus crímenes, sino de cómo es su vida hoy, en día, tras los muros de las prisiones más seguras del mundo. Esto es, caída desde la cima los 10 multimillonarios que cumplen prisión en 2026. Iniciamos este top con el número 1. Sam Bankman-Fried, el rey de los cripto. Fortuna estimada, $26.000 millones. Condena, 25 años. Crimen, fraude masivo y lavado de dinero a través de FTX criptomonedas. Mientras decía a los usuarios que su dinero en criptomonedas estaba seguro, lo usaba para inversiones de alto riesgo, donaciones políticas masivas y la compra de propiedades de lujo. Cuando los usuarios quisieron retirar su dinero, los $8.000 millones simplemente ya no estaban. Fue un esquema Ponzi digital de velocidad luz. Actualmente se encuentra en una unidad federal. De dormir en un penthouse en las Bahamas a una litera metálica. Se reporta que ha pasado de comer cocina gourmet a intercambiar paquetes de arroz y atún por protección o servicios básicos. Su caso es el recordatorio de que en el mundo digital, el dinero puede evaporarse en un clic, pero la sentencia es de piedra. Puesto número 2. Elizabeth Holmes, el espejismo de Silicon Valley. Fortuna estimada, $4.500 millones. Condena, 11 años y 3 meses, reducida ligeramente por buena conducta. Crimen, defraudar a inversores con la tecnología inexistente de Theranos. El fraude masivo de inversores y conspiración. Holmes vendió una visión, una máquina llamada Edison que podía detectar cientos de enfermedades con solo un pinchazo en el dedo. Sabiendo que su tecnología no funcionaba y que los resultados eran erráticos, ordenó que las muestras de sangre se procesaran en máquinas de la competencia, Siemens, diluyéndolas ilegalmente. Engañó a gigantes como Walgreens y a figuras como Henry Kissinger, poniendo en riesgo la salud de miles de personas que recibieron diagnósticos falsos de cáncer o embarazo basados en tecnología ficticia. Reside en FPC Bryan, Texas. A diferencia de las cárceles de máxima seguridad, aquí realiza labores de limpieza y cocina. Ha intentado apelar su sentencia incluso en 2026, pero sigue cumpliendo su tiempo, lejos de los focos y de su imagen de próxima Steve Jobs. Número 3. Este puesto se lo lleva Joaquín El Chapo Guzmán, el imperio de la sangre. Fortuna estimada, $12.600 millones, monto ordenado a decomisar. Condena, cadena perpetua más 30 años. Crimen, narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para asesinar. Joaquín El Chapo fue pionero en el uso de túneles sofisticados con ventilación y rieles bajo la frontera de Estados Unidos y México. Su red utilizaba aviones Boeing 747 modificados, submarinos artesanales y una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos del gobierno mexicano. Se le imputaron más de 30 cargamentos de cocaína pesando más de 200 toneladas y la orquestación de miles de actos de violencia para mantener el monopolio del mercado. Ahora se encuentra en la prisión en Edeax Florence, la Alcatraz de las Rocosas. Pasa 23 horas al día en aislamiento total. No tiene contacto con otros presos. Su fortuna, aunque incalculable, no puede comprarle un minuto de luz solar fuera de su jaula de concreto. Puesto número 4. Alan Stanford, el caballero del fraude. Fortuna estimada, $2.200 millones. Condena, 110 años. Crimen, un esquema Ponzi de $7.000 millones que duró 2 décadas. A diferencia de Madoff, Stanford usaba un banco real en Antigua, Stanford International Bank. Alan vendía certificados de depósito, CD, prometiendo retornos seguros y mucho más altos que los bancos estadounidenses. Alegaba que el dinero se invertía en activos líquidos y seguros, pero en realidad,
lo usaba para financiar su lujoso estilo de vida y proyectos inmobiliarios fracasados. Para ocultarlo, sobornó a los reguladores de Antigua y creó informes de auditoría falsos durante 20 años. Stanford era un hombre que amaba los títulos, fue nombrado Sir en Antigua. Hoy, es simplemente un número en una prisión de Florida. A sus 70 años, sabe que morirá tras las rejas. Su historia es una de las más largas y trágicas caídas del sector bancario. El puesto número 5 es para Bernie Madoff, el legado de la infamia. Fortuna estimada, $17.000 millones, fraudulentos. Condena, 150 años, falleció en prisión, pero su caso define la categoría. Crimen, el mayor esquema Ponzi de la historia. La mecánica que utilizaba era el dinero de los nuevos inversores para pagar los rendimientos de los antiguos. Lo más impresionante fue su capacidad de manipulación. Creó una oficina entera en el piso 17 del Lipstick Building en Nueva York dedicada exclusivamente a fabricar estados de cuenta falsos impresos en papel antiguo para que parecieran legítimos. Su crimen destruyó fundaciones benéficas, ahorros de jubilados y la confianza global en el sistema financiero. Vida en prisión, pasó sus últimos años en Butner, Carolina del Norte. Se decía que controlaba el mercado de chocolate caliente en la prisión. Su historia sirve para narrar cómo el sistema estadounidense no tiene piedad con quienes roban a la élite de Wall Street. Puesto número 6. Eike Batista, el ocaso del sol brasileño. Fortuna estimada, $30.000 millones, llegó a ser el séptimo hombre más rico del mundo. Condena, 30 años, alternando entre prisión y arresto domiciliario. Crimen, corrupción activa y lavado de dinero en el caso Lava Jato. Batista inflaba el valor de sus empresas petroleras, OGX, prometiendo yacimientos gigantescos que, según él, tenían miles de millones de barriles de petróleo. Sabiendo que los pozos estaban secos, vendió sus acciones antes de que la noticia se hiciera pública, estafando a miles de inversores. Además, pagó sobornos por 16.5 millones al gobernador de Río de Janeiro para facilitar sus contratos estatales. Batista simboliza el auge y caída de la economía brasileña. De prometer ser el hombre más rico del mundo a terminar en una celda común, incluso tuvo que afeitarse su icónico implante capilar al entrar en prisión. Puesto número 7. Mikhail Khodorkovsky, el oligarca que desafió al Kremlin. Fortuna estimada, $15.000 millones. Condena, 10 años, ya cumplidos, pero su caso es el manual de cómo perderlo todo por política. Crimen, evasión fiscal, fraude y robo de petróleo. Durante la privatización de Rusia en los 90, Khodorkovsky adquirió la petrolera Yukos por una fracción de su valor real mediante subastas manipuladas. El gobierno de Putin lo acusó de robar 200 millones de toneladas de petróleo a su propia empresa para evadir impuestos y lavar el dinero a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. Aunque él alega que fue una persecución política, los cargos de malversación fueron técnicamente documentados por años. Vida en prisión, pasó años en colonias penales siberianas, cosiendo uniformes y viviendo a temperaturas bajo cero. Su historia ilustra que en ciertos países, el dinero no protege si te enfrentas al poder estatal. El puesto número 9 es para Raj Rajaratnam, el galleón de las sombras. Fortuna estimada, $1.500 millones. Condena, 11 años, liberado recientemente a arresto domiciliario por salud, pero su caso fue histórico. Crimen, uso de información privilegiada, insider trading. Rajaratnam no era un inversor brillante, era un espía. Creó una red masiva de informantes dentro de empresas como Intel, IBM y Goldman Sachs. Estos empleados le daban información confidencial sobre fusiones y ganancias antes de que se anunciaran. Fue el primer caso donde el FBI utilizó grabaciones telefónicas masivas, propias de la mafia, para atrapar a un multimillonario de fondos de cobertura. Vida en prisión, fue el primer multimillonario en ser capturado mediante el uso de escuchas telefónicas del FBI. Su estancia en una prisión médica mostró el declive físico de quienes viven bajo el estrés de mantener un imperio construido sobre secretos ilegales. Puesto 8.
S.K. Jain, corrupción en el corazón de la India. El magnate bancario e industrial. Crimen, escándalos de sobornos masivos para obtener préstamos y contratos estatales. Soborno transnacional y lavado de activos. Jain y sus hermanos fueron los cerebros detrás de uno de los mayores sistemas de avala, transferencia informal de dinero. Se les acusó de canalizar dinero ilegal a más de 115 políticos en India a cambio de contratos de energía y acero. El crimen se descubrió por un diario donde Jain anotaba meticulosamente cada soborno pagado, vinculando su fortuna directamente con la erosión de las instituciones democráticas de su país. Impacto, representa la lucha contra la corrupción corporativa en economías emergentes. Su estancia en prisión ha sido un circo mediático en India, demostrando que ni los contactos más altos pueden frenar una investigación federal bien ejecutada. En el top 10. Tenemos a Wang Jianlin, bajo el microscopio de Beijing. Fortuna estimada, $4.000 millones. El crimen, en el contexto chino, se le investigó por incumplimiento de regulaciones de capital y riesgos sistémicos. Su empresa, Wanda Group, se expandió agresivamente comprando cines, AMC, estudios de Hollywood y equipos de fútbol usando préstamos masivos de bancos estatales. El crimen ante los ojos de Beijing fue mover capitales fuera de China ilegalmente y poner en riesgo la estabilidad financiera del país al crear una burbuja de deuda que el Estado tuvo que intervenir para evitar un colapso nacional. En la actualidad, no está en una celda física de barrotes en este momento, pero vive bajo una prohibición de gastos de lujo y vigilancia estatal estricta en China por deudas masivas y fallos judiciales. En el sistema chino, estar bajo investigación es a menudo una prisión dorada antes de la desaparición pública. Representa el destino de los multimillonarios que pierden el favor del partido. Hoy, estos multimillonarios comparten algo que el dinero no puede comprar ni destruir, el tiempo. En una celda de 3 por 3 metros, el tiempo se vuelve denso, pesado y, por primera vez en sus vidas, no se puede delegar ni invertir. Se sientan allí con sus recuerdos y sus delitos, siendo un recordatorio viviente de que la verdadera riqueza no es lo que puedes acumular, sino lo que no necesitas ocultar. Gracias por acompañarnos en esta crónica de la ambición desmedida. Mañana, el sol saldrá para todos, pero para ellos, se verá a través de una ventana enrejada. Si nos falta alguno o quieres algún tema en específico para que le hagamos un top, déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.